Bienvenidos al encuentro con el Legislativo, al día con el Senado desde la Comisión Segunda, donde el senador Mauricio Giraldo cuestiona al gobierno por el debilitamiento de las fuerzas militares, la inseguridad nacional y el llamado a calificar servicio a algunos generales es tema de preocupación para el Poder Legislativo. Gran llamado hace el Legislativo para que se avance en operatividad en contra de la delincuencia y los grupos armados, que incumplen con las aproximaciones de acuerdo para la paz total del gobierno Gustavo Petro, donde la primera solicitud de la comunidad se le hace a Dios, con la esperanza de que sean escuchados. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido. Entonces nuestros soldados, nuestra policía no puede actuar. Y se lo voy a decir, señor ministro, como se lo he escuchado a cientos de colombianos allá afuera cuando yo viajo en las regiones. La gente le dice a uno, haga algo, senador, tiene amarradas las manos a las fuerzas y a la policía. Eso me lo han dicho muchas veces. Pero señor ministro, esa es la percepción que tiene la gente, eso es lo que está sintiendo la gente, por ese debilitamiento claro que se ha venido viendo, ya lo esbocé anteriormente. Señor ministro, entonces, estos temas son un poco complejos, incómodos de trabajar, pero hay que decirlo, la verdad, el país no se siente bien, Incluso hay una encuesta que salió hace como una semana, donde en las principales ciudades del país la gente tiene un temor muy grande por su seguridad, Y usted es el ministro de Defensa y Seguridad Nacional. Usted es el que debe ordenar a las fuerzas, usted es el que debe decirle cómo trabajar, cómo hacer, cómo operar. Yo he venido insistiendo, ministro, sobre el tema de superioridad aérea. La verdad, nosotros perder el espectro aéreo ponemos en riesgo la seguridad en tierra. Es necesario renovar nuestra flota de superioridad aérea. Es una imperante necesidad. Ojalá el gobierno del presidente Petro, sé que es una decisión más presidencial, pero pues pasa por su cartera. Ojalá se avance con la posibilidad de que Colombia dé ese paso. A mi juicio es un paso necesario. Hace poco, varios aviones de Venezuela cruzaron de nuevo por La Guajira, eso se volvió recurrente. Sé que hay un proyecto, ministro, de construir un aeródromo allá en Punta Gallinas, y lo hemos venido hablando con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, precisamente para poder tener no solamente en el Cacón 1 y en Malambo la posibilidad de reacción, sino que sea arriba en el aeródromo visualizado, inclusive también por cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero insisto en la actualización de la flota aérea. El Estado colombiano tiene que garantizar la presencia institucional en sectores como el plateado, en el plateado Huila, donde se pide que llegue la policía, que llegue el ejército con presencia física, pero también le pedimos al gobierno nacional que no lleven a los policías y soldados si no hay garantías físicas de seguridad para ellos también. Son seres humanos que tienen familia y es cierto que tienen una responsabilidad de ir a prestarle seguridad a los colombianos, pero tienen que tener las condiciones mínimas de seguridad y de derechos humanos para poder ellos ejercer allí la función que requieren los colombianos. Es decir, se tiene que pensar en instalaciones físicas y de seguridad también para la fuerza pública. Tienen toda la voluntad, pero también tienen que tener las herramientas mínimas, logísticas, un buen número de personal, tecnología, inteligencia para poder cubrir. No puede haber un solo sitio dedicado para la institucionalidad. Eso se peca cuando de pronto se manda el mensaje que a algunos sitios no se puede ir por temas de seguridad. Eso sería un mensaje muy garrafal, un mensaje desalentador para el país. Allá tenemos que llegar, donde exista un colombiano, tenemos que llegar como institución y para eso está la fuerza pública, la fuerza militar y de policía. Y es que eso es un tema que toma tiempo.
Mientras nosotros logramos desarrollar nuestras capacidades, no podemos exponer a los hombres de la fuerza pública. Y esa es una preocupación real que nosotros tenemos. Además, porque los procesos licitatorios son muy largos. Nosotros desde el gobierno Santos se había empezado el proceso para el fortalecimiento aéreo de nuestra fuerza. Este gobierno decidió suspenderlo y empezar uno nuevo cuando ya estaba a punto de otorgarse la licitación. Eso va a tomar mucho tiempo. ¿Qué pasa mientras tanto? Y esto, claro, uno aquí se puede dedicar a usar cifras frías para mostrar que aumenta o que disminuye, pero el tema real es que los ciudadanos en el territorio sí están sufriendo un grave deterioro de la seguridad. El titular de la cartera de defensa, Iván Velázquez, informó que se viene trabajando por el bienestar de las tropas, facilitándole a los agentes los traslados para que estén cerca a sus familiares y generando incentivos para la permanencia e ingreso a las fuerzas del orden del Estado colombiano. Hemos incrementado los estímulos para la incorporación y la profesionalización. Desde el 2016 se hubiera podido aumentar la bonificación de soldados regulares. La normativa señala que tendrán derecho a una bonificación entre el 30 y el 50%. Todos los gobiernos lo tuvieron en el mínimo del 30%. Nuestro interés fue, desde el principio, buscar todos los recursos para llevarla al máximo legal permitido, como está en este momento el 50% del salario mínimo legal vigente. Pero sabemos que es muy insuficiente. Y entonces presentamos un proyecto de ley para que pudiera pagarse a título de bonificación hasta un salario mínimo legal vigente. Y vamos avanzando en eso. Las personas en la calle también tienen su interpretación de cómo va la seguridad en el país. He aquí el testimonio en Al Día con el Senado. Pues dentro de lo que me he dado cuenta, no creo que haya coacción por parte del Estado para que no actúen. Lo que pasa es que hoy día el Estado no tiene todos los recursos que tenía en la época en que Estados Unidos con el Plan Colombia ayudó a combatir la guerrilla y de paso los narcotraficantes. Hoy pienso que también es cuestión de presupuesto porque no tienen lo suficiente para hacer eso. Y vemos lamentablemente que la situación del país se está deteriorando. Ya está uno viendo otra vez que hay zonas del país que queda muy complejo ir por allá. Uno en este momento piensa que el gobierno ha actuado consecuentemente con lo que es un gobierno de izquierda, que en un momento dado lo que hizo fue decretar una tregua unilateral, sacar la fuerza pública de algunas poblaciones, dejar los pozos petroleros a merced de la misma violencia. Creemos que últimamente ha venido rectificando. ¿Con qué? Con el rompimiento de la tregua que se hizo en el Cauca, que pues viene dando unos resultados. Creemos que es importante que el gobierno recapacite, que no podemos estar en manos de cualquiera, la institucionalidad hace falta. Por eso es muy importante que ante todo se preserve lo que es el fuero constitucional de lo que es la fuerza pública, que defienda a la población, que no esté pues, con todo el respeto y lo que la guerrilla pueda significar para las poblaciones alejadas, como la autoridad que no esté ejerciendo esa presencia sin que la fuerza pública pueda hacer nada. Creo que eso es grave para el país, no puede permitirse eso. Nosotros como colombianos delegamos un poder en un ejecutivo, en un legislativo, en un judicial. Unas fuerzas militares que deben combatir a cualquier elemento que genere el desorden. En estos momentos en el norte de Boyacá, que es una zona apartada, la seguridad pues ha estado bien. Allá contamos aún con el batallón de alta montaña del Ejército Nacional y pues en todos los municipios hay presencia de la policía. De momento y ya hace bastante tiempo que no se escuchan casos de violencia, ¿cierto? De pronto hay todavía delincuencia común, por ahí de robos, de abigeato, de ganado,
pero esa época de violencia fuerte que se vivió en el país y especialmente en esta zona del país, en el norte de Boyacá, pues gracias a Dios ya se acabó. Se puede decir que, bueno, aquí hablar de derecha o de izquierda, pero en parte pues el tema que hizo el presidente pues Uribe en su época, al montar este batallón funcionó, y luego pues ya del otro lado también con los acuerdos de paz también se ha visto que ha funcionado, porque sí se ha disminuido bastante el tema de la violencia en esta parte del país. Entonces considero que efectivamente el camino es la paz. En el debate se llamó la atención para que se respete el derecho a disentir y no se repita acciones del pasado de perseguir a la oposición. Es de público conocimiento porque esto fue denunciado por Semana, por la FLIT, por muchas organizaciones que han alertado de que este país, en gobierno anterior, compró una aplicación, un software llamado Pegasus, y lo ha denunciado un periódico muy importante en Israel, porque ese dispositivo lo fabrican en Israel, y también lo denunció el New York Times, porque ese periódico tiene relación con el New York Times, en donde dicen que el gobierno anterior compró este dispositivo, $13 millones, y pidió que le recibieran el dinero en efectivo y que lo enviaran en un avión para obtenerlo. Este dispositivo es un dispositivo contagiosísimo, sí, es un dispositivo que llega incluso sin tener ninguna conexión, o sea, es invisible prácticamente. Lo mismo que en connivencia con grupos paramilitares que también atacaron y exterminaron a la Unión Patriótica. Yo lo reconozco, ha adelantado un plan de bienestar, pero no conocemos en detalle ese plan de bienestar. Por eso, presidente, yo sí quiero presentar una proposición para que en una sesión especial podamos tener el detalle de ese tema del bienestar, cómo se ha ejecutado, porque si hay algo que no le ha favorecido a este gobierno es la ejecución. Ha sido programación y planeación, pero muy poca ejecución. Y ahí sí queremos nosotros determinar, porque tenemos alguna información que esto no se está llevando a cabo, no obstante usted aquí una y otra vez en cada debate lo manifiesta. El titular de la cartera de defensa, Iván Velázquez, indicó que se viene realizando el mantenimiento permanente a las aeronaves de la Fuerza Pública, a la vez que agradeció al Senado por la solidaridad con los soldados y familiares accidentados. Asimismo, el presidente de la comisión, Lidio García, reconoce que desde los gobiernos pasados no se ha cumplido en la realización de las tareas para mantener el orden. Hoy, el propósito es trabajar entre todos para lograr la armonización social dentro del cumplimiento de la ley. Son, en realidad, muchos helicópteros que se han accidentado. Estuvimos mirando las cifras de los últimos 10 años, tanto en la Policía Nacional como en cada una de las fuerzas que integran las fuerzas militares. Hay circunstancias intempestivas. Suponemos que eso, lo dirá la investigación, pero suponemos que eso ocurrió el día de ayer. Estaba realizando, en el helicóptero se estaban realizando los abastecimientos normales en el sur de Bolívar. Se iban a realizar en otro sitio de la misma región cuando, por circunstancias meteorológicas precisamente, resuelven regresar el helicóptero del ejército y otro de fuerza aérea, que establece además como una protección por tratarse de la región donde se estaba aprovisionando a las tropas. Regresa el de fuerza aérea y no llega el de ejército, que luego de la búsqueda y de información de habitantes de la región, que se advierte haberse accidentado. ¿Cuál es el hecho intempestivo que se hubiese producido
para ocasionar este accidente? Esa pregunta la tendrá que responder la investigación que se adelante. Lo que yo quiero afirmar es, no se trata de un problema de mantenimiento. Particularmente con este helicóptero tenía el mantenimiento adecuado y las revisiones periódicas que se hacen después de 50 horas de vuelo que realiza. Estaba hasta el 2025 asegurado en cuanto a ese mantenimiento. ¿Dónde estará el futuro de los niños con tanta muerte, peligro y destrucción? Bendito Dios, yo no veo el camino, solo tú puedes darnos la salvación. Yo realmente escucho al senador Giraldo, al senador Pérez, al senador Carreño, a la doctora, a todos hablando de la gran problemática que tenemos es la inseguridad que hoy se toma al país. Y ese es un cúmulo de problemas que vienen año tras año y que yo no voy a decir que es culpa de este gobierno o que es culpa de X o Y, sino cosas que se dejaron de hacer y que se han ido fortaleciendo y que realmente si no se les pone freno automáticamente, pues esto va a ser incontrolable. Aquí usted dijo ahorita una palabra, una frase, todo está subiendo. Sí, ministro, aquí todo sube. El sicariato subió, el fleteo sube, el secuestro sube. Aquí todo en este país está subiendo. Aquí lo único que no sube son las cuentas de ahorro de los colombianos, porque cada día tenemos menos. Cada día tenemos menos y cada día estamos más temerosos de poder salir a nuestras calles, de sentarnos en la puerta de nuestras casas. Estamos temerosos de que nuestros hijos siquiera vayan a la universidad o a una fiesta. La libertad que usted y yo y todos tuvimos, pues hoy indudablemente no la tenemos. Y no es culpa suya. Aquí lo que estamos es buscando soluciones para unar esfuerzos entre todos y poder, desde el Congreso de la República, en lo que sean las medidas nuestras, doctor Pérez, nosotros poder revestir de legalidad cualquier tipo de acciones o presupuestalmente hablando para que la fuerza pública y de policía nuestra pues se pueda fortalecer. Todos los días se plantea y se evalúa que ni se crean los grupos ilegales, que este gobierno, que ha sido amplio, coherente, que quiere una paz total, va a conectar con lo que ellos están haciendo. Prácticamente, como dice mucha gente, se están burlando del cese al fuego. Bueno, aquí hay varias partes de la estrategia que desafortunadamente el ministro no hizo esta mañana. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se les ha quitado la plata que los fortalece y los mantiene. Incautación de toneladas de cocaína, eso es plata para ellos. Al cierre del debate, el senador destacó los esfuerzos del Ejecutivo anunciando la creación de una subcomisión que acompañe los avances y peticiones del Legislativo. Pero ciertamente ha venido unas políticas de seguridad, unas políticas de erradicación, unas políticas de paz que no están funcionando, no le están funcionando al presidente. Frente a esto, el ministro fue muy claro que ya están haciendo acciones. El ministro nos mostró unos datos que los vamos a verificar precisamente en esa mesa que vamos a hacer en esa comisión, donde él nos muestra que sí ha venido dándose una reducción en el tema del homicidio, en el tema de aumento en la incautación de drogas, pero ciertamente vamos a hacerle ese seguimiento para que esas políticas que tienen desde nuestras fuerzas, que son muy efectivas, las puedan llevar a cabo. El Congreso insiste que el gobierno debe atacar los diferentes focos de violencia que se están formando en todo el territorio nacional. Se hace necesario que los diálogos que se están realizando con los grupos ilegales se concrete el cese al fuego y el principio del respeto de lo acordado. A la vez se hace un reconocimiento de todo lo que ha hecho el gobierno
en favor de la fuerza militar, en favor de los soldados y en favor del bienestar de la fuerza pública. Al día con el Senado volverá siempre con un tema de interés para ustedes, con una posible solución.